Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la tertulia, una semana más de este espacio de fútbol femenino, tiempo para repasar la actualidad de nuestras jugadoras, de nuestros equipos, que evidentemente conforme van pasando las semanas, pues ya vamos conociendo más detalles de lo que va a ser las diversas plantillas de cara a la temporada que viene, que como ahora nos explicará Javier, todavía no sabemos cuándo ni cómo se va a retomar, pero insisto, el mundo del fútbol no puede estar parado, tiene que estar en continuo movimiento y al menos en lo que al mundo de los fichajes y estructuras y coordinaciones y organizaciones se refiere, pues está más vivo que nunca. De hecho, ya conocemos altas, bajas e insisto, poco a poco cómo se van armando los diferentes equipos. Como siempre, dar las gracias al Chemi, técnicas de instalación, por hacer posible este espacio. Veis que seguimos en las condiciones de tertulia telemática, dada la desescalada en esta pandemia del coronavirus. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Asier, ¿qué tal estamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Bien? Bien, bien, con ganas de contar las novedades, con ganas de analizar, bueno, pues los pasos que van dando los clubes, las entidades que en estos momentos, pues bueno, toca época de chascarrillos, ¿no? Llegan de unos sitios y de otros. Ya sabemos que aquí, desde el rigor periodístico que nos caracteriza, siempre hablamos de lo que son comunicaciones oficiales y pues a eso nos atenemos, porque en los últimos días sí que ha habido varias novedades. Conocíamos la pasada semana la no continuidad de Mikel Bakayko al frente de Osasuna femenino, la sustitución por su equipo de trabajo de Kakun Mainz al frente, que llegaba acompañada de Mikel Nagore. También hemos conocido las bajas de Osasuna, al igual que las renovaciones de Mulier, las no continuidades de alguna jugadora de Luarte, como también, pues bueno, hemos conocido ya de forma oficial que serán 5 equipos los que estén en la Primera Nacional, 5 equipos navarros, puesto que en las últimas horas se produjo de forma oficial y definitiva el ascenso del Club Deportivo Castejón. Se reconoció por fin en la Federación Navarra de Fútbol, puso punto y final a la temporada 19-20, por lo tanto también afectaba a algunos playoffs masculinos que se iban a disputar y que finalmente no se disputan. Por lo tanto, ya es oficial y es definitivo que el Castejón la próxima temporada también estará en la Primera Nacional. Bueno, pues le damos desde aquí la enhorabuena al conjunto ribero y lo dicho, enhorabuena y buen trabajo, ¿no? el realizado. Pero vamos a ir cronológicamente en el tiempo, de más arriba a más abajo. Decías antes que ya conocíamos la semana pasada la no continuidad de Mikel Bakayko, la llegada de Kakul Mainz a Osasuna. Lo que hemos conocido ahora, Javier, han sido las bajas, ¿no? De cara a la temporada que viene. Si no me equivoco, son 4 jugadoras que no continúan. 4 jugadoras que no van a seguir la disciplina rojilla, que finalizan su vinculación contractual, como es el caso de Nerea Valeriano, de Lidia Len, de Kader Hankar y también de Maider Irisarri, que en las últimas horas, pues bueno, ha puesto también de manifiesto que deja el fútbol, que se retira. Bueno, una Maider Irisarri que ha sido una de las jugadoras más contrastadas, ¿no? En el fútbol femenino en Navarra, con una amplia experiencia, ¿no? Una de las importantes. Sí, bueno, pues se lleva jugando a fútbol desde los 8 años, acumula 32, pues imagínate, un cuarto de siglo, o sea, jugando y dando patadas a un balón en infinidad de equipos, puesto que, bueno, pues Maider ha defendido los colores de Osasuna en su primera época, después del San Juan del Laguna, que estuvo en León, y bueno, pues también de Mulier al regreso junto con Osasuna, y volvió a Osasuna, así que por lo tanto, pues bueno, muchos equipos en los que ha estado dando patadas a un balón y dando muestras de su calidad, y sobre todo también, bueno, pues aprovecha estas líneas desde aquí, este espacio, pues para hablar de su calidad humana. Además, en los últimos meses, pues bueno, fue noticia por el hecho de haber sido madre y regresar al terreno de juego. Ahora pone punto y final a una trayectoria muy dilatada y bueno, sí se marcha una de las referentes en el fútbol femenino en Navarra. Había una carta, ¿no? Por ahí hemos podido ver en redes sociales a Maider que daba las gracias al club, ¿no? Precisamente por toda la trayectoria, pero también un poco, bueno, pues por lo de esta pasada temporada, ¿no? Un equipo que le permitió, bueno, pues obviamente, dado que iba a ser madre, bueno, continuó formando parte de la plantilla, ¿no? Durante la gestación del bebé. Sí, efectivamente. Además, bueno, pues regresó después de Navidades a los terrenos de juego y bueno, una pena que hubo ese parón también, porque seguramente la despedida hubiese sido de otra manera, ¿no? Que en muchos de los casos de las retiradas, pues bueno, el tema de
que vemos con el COVID-19, pues estamos dándonos cuenta que ha lastrado de alguna forma muchas de las despedidas de muchos jugadores, no solo en el ámbito del fútbol femenino, sino también en el fútbol masculino, pues que les hubiese gustado despedirse sobre el terreno de juego y no ha podido ser. Oye, ha habido una jugadora que la temporada pasada, cuando llegó a Osasuna, bueno, pues se habló mucho de ella, ¿no? Venía de Turquía, una jugadora, bueno, pues fichaje exótico, se decía, ¿no? Era algo novedoso, ¿no? Para el fútbol femenino navarro, sin embargo, no continúa. No. ¿Por qué? Bueno, pues sufrió una lesión grave. Yo creo que, bueno, pues qué casualidad, ¿no? Que ha sido una situación muy extraña. Una jugadora falta un mes, porque no tiene los papeles en regla, se vuelve a su país, aparece, llega, debuta, se rompe el cruzado. Bueno, pues no sé si es una historia que tiene un buen nombre o unas buenas sensaciones. Evidentemente, pues el club acaba su relación contractual y no va a continuar en la disciplina rojilla. Bueno, Esa lesión que ya sabemos que, bueno, pues hasta qué punto igual ha preferido ella volver a su país a recuperarse. Ha sido Osasuna el quien ha decidido, pues bueno, no seguir contando con ella. Habrá que investigar un poquito más en ese sentido. Bueno, pues estaremos atentos a las próximas noticias que se vayan produciendo en el entorno del Club Atlético Osasuna en esa configuración de cara a ya no solamente al primer equipo, sino también incluso categorías inferiores. Bajamos a Primera Nacional, Javier, y además a ti por lo que te toca. Muller ha hecho pública ya la relación de jugadoras que continúan la próxima temporada. Sí, son 15, que bueno, por primera vez en mucho tiempo estamos hablando del grueso de la plantilla, cosa que eso es bueno, pues te da una tranquilidad para trabajar, para planificar, que en base a otros años, pues bueno, ha habido que esforzarse muchísimo en la confección de la plantilla por las numerosas bajas que ha habido durante los 3 últimos años. Hace 3 años se incorporaron 13 jugadoras, el año pasado hace 2 años se incorporaron 8 o 9 jugadoras y la pasada campaña, pues bueno, 5 jugadoras de fuera más 6 del filial, por lo tanto 11 jugadoras, ¿no? Yo creo que el hecho de que esta temporada estamos hablando de la continuidad de 15 elementos, muchos de los cuales de ellos han sido fijos en las alineaciones de Mikel Maya, pues bueno, te da esa tranquilidad, ese pozo de sabiendo lo que tienes que reforzar, que hay que mejorar en alguna de las posiciones, pero que la mayoría del grupo continúa, por lo tanto, bueno, pues son buenas noticias. Bueno, más nombres propios, no sé si dejamos ya a Muller, Javier, a no ser que tengas algo más que añadir. Sí, no, en principio eso, que poco a poco se van a ir cerrando y se va a ir completando la plantilla, pero el primer paso era cerrar todas las renovaciones. Hay alguna pendiente también, pues que podremos aventurar más adelante por el hecho del tema de estudios, que todavía pues no está cerrado, pero en principio pues sí, y a partir de ahora pues bueno, ir terminando de cerrar la plantilla con las jugadoras que restan para completar un número de 20-22 jugadoras. Oye, otro equipo de la categoría, el Italo Aguarte, su míster, que continúa. Sí, Carlos Buena Oscoz, noticia también para el fútbol femenino. Sí, Carlos Oscoz, que sigue al frente del Huarte, al igual que Ismael Beroiz al frente del Berriozar, donde, bueno, pues en los dos equipos hay muy pocas novedades en cuanto a bajas y altas. Va a haber alguna baja, pero el Huarte ya ha hecho público que hay 2 jugadoras que no continúan, mientras que, bueno, el Berriozar alguna también va a dejar, pero las menos, ¿no? Van a mantener ambos equipos el grueso de la plantilla y veremos a ver de qué forma se refuerzan. Hay que esperar a que sea oficial. Hay algunas incorporaciones ya por parte de ambos equipos que están cerradas, pero bueno, yo creo que es mejor que sea hasta que sea oficial por el hecho de, bueno, pues no vamos a, como hemos dicho antes, a ceñirnos al rigor y a la profesionalidad para no dar nombres y en base a conjeturas. Oye, ¿no te da la sensación, al menos a mí sí, es una reflexión que hago ahora en este momento conforme te escucho, que este año, que dadas las circunstancias, vamos a tener un verano muy largo, futbolísticamente hablando, como que no es que se esté vendiendo el pescado demasiado rápido, pero da la sensación de que otros años no había tantas noticias ya de bajas siempre se han dado, ¿no? Antes, pero continuidad, entrenadores, más o menos ya se empieza a tener casi todo atado, ¿no? Y estamos todavía en mayo. Hombre, porque hemos empezado todos antes. O sea, al final, desde marzo no se está compitiendo, en abril ya se sabía que no se iba a volver a competir y bueno,
así un poco esperar en cierta manera hasta ver en qué punto, en qué situación se partía y bueno, pues ha partido más o menos con un mes y medio de antelación, por lo tanto todo va a ir antes. Aunque también es cierto que en muchos casos, igual más cuando haya un tema de relaciones contractuales y demás, pues bueno, jugadoras que van a decir por qué equipo han firmado, pues van a esperar hasta el 1 de julio, su seguro por el hecho de respetar los contratos. Además que, bueno, va a haber competición en Primera Nacional, por ejemplo, así era, hasta el 26 de julio se tiene que disputar ese playoff de ascenso a Reto Iberdrola. ¿Y tú cómo lo ves? Bueno, ya lo analizamos en su día, ¿no? Hace unas semanas, pero ¿ha cambiado tu opinión de entonces a hoy? No, bueno, yo creo que si lo hacen de la manera en la que dicen que lo van a hacer, en el que se van a respetar las medidas de seguridad y demás, bueno, pues yo creo que en una sede a un partido el vencedor de cada eliminatoria asciende, pues bueno. O sea, tampoco es para jugar un partido, ¿no? Son 90 minutos, si van a reunir a todas las jugadoras en una sede, eso entre un sábado a la mañana y un sábado a la tarde se puede finiquitar tranquilamente, o incluso si se quiere extremar todavía más las medidas de seguridad, jugar un partido sábado a la mañana, otra eliminatoria sábado por la tarde, una eliminatoria el domingo por la mañana y otra eliminatoria el domingo por la tarde. Por lo tanto, fíjate, en 2 días te quitas un playoff de ascenso. Incluso en una sola jornada se va a poder dirimir que 4 equipos van a ser los que tiendan a Reto Iberdrola. Bueno, pues malo sea que pase algo, ¿no? Confianza total en que todo transcurra con total normalidad. Además, no sé si es bueno o malo, Javier, pero ya nos empezamos a acostumbrar a esta situación. Ya somos así los humanos, ¿no? Ya nos olvidamos pronto las cosas y nos habituamos a lo que viene. Efectivamente, en cuanto se ha podido, se ha aceptado el tema del confinamiento y que todo el mundo se tiene que quedar en casa, todos en casa. Ahora que ya se puede ir saliendo poco a poco, pues bueno, la gente poco a poco ya va, pero esa nueva normalidad de la que se hablan, yo creo que, hemos entrado de lleno. Yo no veía tantas mascarillas juntas en mi vida, o sea, el tema del deporte se está respetando, se está teniendo en cuenta a la hora de ir de forma escalada el regreso a los entrenamientos, a las competiciones, han empezado los profesionales. Después hemos visto como otra serie de deportes también están regresando a los entrenamientos. Y bueno, esto nos va a llevar a una nueva normalidad y que entiendo yo que hasta después del verano, pues bueno, no va a poder ser todo como antes. Hay quienes dicen, bueno, de hecho la propia UEFA, ya nos estamos yendo un poco del tema, pero por decirlo, la propia UEFA ya incluso prevé, los más optimistas, obviamente, hablan de la posibilidad de tener un determinado porcentaje de público en las gradas en otoño. Estaríamos hablando ya en septiembre incluso, pero bueno, eso, insisto, son las previsiones más optimistas. Vamos a ir todos y todas con prudencia, como hemos hecho hasta ahora. Más cosas, Javier, que tengas en el tintero. Nada. Reiterar la felicitación al Castejón por ese ascenso y poco más, ¿no? No, efectivamente. Pues bueno, felicitar al conjunto Rivero, que sabemos que también, bueno, este espacio es muy seguido desde tierras riberas, cosa que nos alegramos muchísimo y que les felicitamos enormemente por haber conseguido el regreso a esa competición añorada, que será la segunda vez que compite el Castejón. Hay que recordar que en una optó por renunciar y bueno, se vivirán bonitos partidos en el Nuevo Tomillar, que el Nuevo Tomillar vuelve a ser equipo de Nacional de forma ya oficial y definitiva, como hizo en las últimas horas pública la Federación Navarra de Fútbol. Bueno, pues con esta felicitación y reiterando nuestro agradecimiento al Chemi, técnicas de instalación, por hacer posible este espacio pese a las condiciones, ponemos aquí punto y final, aunque volveremos la semana que viene, obviamente, con más actualidad del fútbol femenino en nuestra comunidad. Javier, muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos. Igual. Eso es, nos vemos, nos escuchamos de todas las maneras. Así es, un abrazo. Un abrazo, chao, adiós.